And I first want to say Happy Mother's Day to everybody that is here. Raise your hand if you're a mother. Y quiero comenzar Raise con your hand. darles un feliz día de las madres a todas las mamás. Happy Que Mother's por favor Day. suban la mano si May eres God mamá. bless you. Que Dios la As a bendiga. mother, I know how much we do, Como una mamá sé qué tanto hacemos how día a much día, we sacrifice, cuánto sacrificamos, but also how much rewarding it is. How rewarding it is for us. pero qué regalo es ser mamá. This morning, my daughters came in and screamed on top of their lungs, Happy Mother's Day, and have a whole bunch of stuff that they made at school. Esta mañana mis hijas gritaron Feliz Día de las Madres en la mañana y me dieron todos los regalitos que ellas me hicieron en la escuela. And it was, every year they surprise me how much their creativity in order to make me feel loved and special today. Y todos los años ellas siempre son muy creativas a expresar su amor hacia mí. So today I have a badge. So, hoy yo tengo And I said I had to wear it while I preached. ¿cómo es un badge? Una etiqueta y me dijeron que la tenía que poner mientras predicaba hoy. So if you see them, please make sure you tell them that I did wear it. So, si ustedes la ven, por favor, déjenla saber que sí la usé durante todo el sermón. So let's go get in the Word. Please, let's pray so that we make sure that God is the one leading every single word that comes out of my mouth. Vamos a orar para asegurarnos que Dios es que está ministrando esta palabra hoy. Father God, thank you so much. Padre Celestial, gracias tanto. Thank you for your presence here today. Gracias por tu presencia hoy. Thank you for loving us so well, Father. Gracias por amarnos tan bien, Even when we don't love you back the same way. aun cuando no lo amamos a lo mismo que usted nos ama a nosotros. Thank you, Father, for your faithfulness. Gracias, Padre, por su lealtad, Even when we are unfaithful to you, aunque nosotros seamos infieles a usted. you remain the same. Usted sigue igual. Yesterday, Ayer, today, hoy and forever. y para siempre. And you are worthy for that, Lord. You are worthy to be praised. Y eres digno de ser alabado, Señor. And I just want to say, I love you, Father. Y simplemente te quiero decir que te amo, And in Padre. this morning, Father God, I want to present this word Y en esta mañana te presento esta palabra, Señor, that you placed in my heart que tú pusiste en mi corazón and that you definitely confirmed. y que tú definitivamente confirmaste. So I just ask, Father, that every heart that is here today, So yo te pido acá, Señor, que hoy en este día, que cada corazón, that you open their hearts, que tú lo abras, that your Holy Spirit moves around, que tu Espíritu Santo fluya con libertad and that you may take the freedom to touch every heart that needs to hear this word y today. que tú tomas libertad de cada alma y cada corazón que tenga que escuchar esta palabra hoy. I submit to you, Holy Spirit, Me someto a ti, Señor, everything that I am, todo lo que soy, so that you can move and speak to your children. para que tú te muevas y hables a tus hijos Minister to our hearts. y ministres a nuestros corazones. This is your place. Ese es tu hogar, This is your moment. ese es tu momento, This is your time. ese es tu tiempo. And we pray all this in Jesus' name. Y oramos todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. So today, church, I'm not going to talk to you about mom. So, hoy, iglesia, no vamos a hablar sobre las madres I'm not going to talk to you about a dad. ni sobre los papás. I'm going to talk to you about something that is very important, Vamos a hablar de algo que es bien importante, which is family. que es la familia. It's the divine institute that God made for, that's the first thing that he did. Es el instituto divino que hizo el Señor. And I'm going to start by reading the word. And the title actually for today's message, it's a balanced home. El título de la palabra de hoy es Un hogar balanceado. And God led me to a couple or a family Y Dios me trajo a una familia where most of the time we hear about their son que muchas veces solo escuchamos del hijo and everything that he did, y todo lo que él hizo, which is amazing. que es extraordinario, But we tend to forget what was behind them. pero se nos olvida lo que era atrás de él. And today God highlighted the story of Zachariah and Elizabeth. Y hoy Dios me alumbró lo que es la historia de Zacarías y Elizabeth. So I'm going to ask you to please go with me to the book of Luke, chapter 1. So les pido que vayan conmigo a Lucas capítulo 1 And we're going to start in verse 5. y vamos a comenzar en el verso 5.
It says, when Herod was king of Judea, there was a Jewish priest named Zachariah. He was a member of the priestly order, and his wife Elizabeth was also from the priestly line of Aaron. Zachariah and Elizabeth were righteous in God's eyes, carefully to obey all of the Lord's commands and regulations. They had no children because Elizabeth was unable to conceive, and they were both old. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. We're going to continue to read. One day Zechariah was serving God in the temple, for his order was on duty that week. As custom of the priest, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord and burn incense. While the incense was burning, a great crowd stood outside praying. While Zechariah was in the sanctuary, an angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the incense altar. Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him. But the angel said, "Do not be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Your wife Elizabeth will give you a son, and you are to name him John." Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan." We'll leave it there. I think the context of the story is being self-explanatory. John the Baptist was their son. Y lo vamos a dejar ahí porque el contexto de la historia ya la conocen, y ahí es cuando Juan el Bautista llega a la historia. I'm going to explain what God showed me through this story. Les voy a explicar lo que Dios me ha enseñado con esta historia. As we see, Zechariah and Elizabeth, the word here clearly says in verse 7 that they were righteously before God. Zacarías y Elizabeth era una pareja piadosa. Despite their unanswered prayers, Aunque Dios todavía no le habían contestado esa oración. I know that they were praying for a son Y nosotros sabemos que ellos estaban orando por un hijo. because of what the story tells me, that they were old, and later on the story mentions that. Porque la historia nos dice que ellos eran ancianos y luego la historia nos menciona que ellos estaban orando por eso. And if we go back to those times, we know that when women were not able to have a child, it was shameful. Y vemos que en esos tiempos, cuando una mujer no podía caer embarazada, le daba mucha vergüenza. Era algo que la sociedad veía como algo malo. So imagine, Zechariah and Elizabeth were not just any regular members of a church. So imagínense, Zacarías y Elizabeth no eran cualquier miembros de la iglesia. They came from a priesthood line. Ellos venían de un linaje de Dios. Zechariah was actually a priest. He was serving God at that time in the temple. Él era un sacerdote que estaba cumpliendo con su deber a Dios. He would go to the temple, according to what history tells us, maybe around 5 times a year. Él iba al templo a veces 5 veces al año. And then he would go back home. Y luego se iba a la casa. So everybody knew So, that todos they sabían did not have a child. que ellos no tenían ni un hijo. Yet, Y aún, they remained faithful. ellos seguían siendo fiel a Dios. They remained righteous. Ellos seguían siendo una pareja piadosa. And what caught my attention about this couple Y lo que me llamó la atención con esta pareja is that they were both righteous before God. es que los dos eran piadosos hacia We hear in Dios. the Bible when they talk about Job and they say he was, faithful or righteous. Y vemos en la Biblia que a veces hablan de Job, que él también era piadoso a Dios. And they don't mention much good stuff about the wife. Y no menciona nada de la esposa. And then we hear about Noah as well.
Y vemos la historia de Noé. and there's not a comment about the wife. Y de nuevo, no hablan mucho de la esposa. But in this couple, Pero en esta historia it was a power couple. se habla de la pareja piadosa. They were both Los dos named righteous. eran piadosos. Their marriage brought together two faithful lineages. Su matrimonio unió dos linajes fieles. And that alone laid a powerful foundation for their son, John the Baptist, to be born. Y eso creó una base poderosa para su hijo, Juan el Bautista. But that wasn't it. Pero eso no era lo único. Something else had to go. Algo más tenía que suceder. So there was three things that I learned or that I saw that were, there's many things that we can learn actually, Hay muchas cosas que podemos aprender de esta but historia. I want to highlight three. Pero voy a alumbrar, me voy a quedar en tres, me voy a enfocar en tres. And they're going to sound a little different. Y se van a escuchar un poquito diferente. So bear with me, I will explain. So tengan paciencia conmigo, se los voy a explicar. I remember that when I went to study theology in Dallas, Texas, Me recuerdo que cuando tuve la oportunidad de estudiar teología en Dallas, God in His mercy granted me the opportunity to be amongst a lot of Christians Dios en su misericordia me permitió estar rodeada contra muchos cristianos that were well known, que eran muy conocidas o reconocidas, or their parents were well known. o los papás eran reconocidos. I had no idea. Yo no sabía quién eran. I had probably just been in following God for like a year or so, or maybe less. Yo a ese punto solo estaba siguiendo a Cristo un año. So to me, they were just classmates. So para mí solo eran estudiantes normales. I didn't know who they came from or who they were. You know, to me, they was just another student. Yo no sabía quién era, yo solo los veía como estudiantes normales. But what caught my attention about them, Pero lo que me llamó la atención sobre ellos, which it really impacted my heart que me impactó mucho el corazón for many years, por muchos años, and it created a distorted belief, y me creó una perspectiva, is that they all had something in common. era que todos ellos tenían algo en común. They all came forced to study. Todos fueron enviados a estudiar forzadamente. They were there not because they wanted to learn, but No because their querían parents estar sent ahí, era simplemente porque los papás los habían mandado a ir a estudiar, them. Because their parents were pastors, porque los papás eran pastores, because their parents were well-known artists, porque los papás eran artistas cristianos, etc., etc. etcétera, etcétera. They also had a conflict or problem with their dad, with their mom, or their calling. Y todos tenían algún tipo de conflicto con su padre, su madre o su llamado. They all disliked their parents' ministry. A todos no les gustaba el ministerio de sus padres. And as I saw that, Y mientras veía esto, it really created a belief that it was against God's truth. esa experiencia construyó en mí una creencia contraria a la verdad de Dios. Until obviously God changed my perspective Hasta que obvio Dios cambió mi and perspectiva showed me His truth. y me enseñó la verdad de Él. And it's something that we can learn clearly from Elizabeth and Zechariah. Y es algo que podemos aprender claramente de Elizabeth y Zacarías. This lie that it was formed in my head, Esta mentira que se formó en mi mente it hasn't just infiltrated my own mind. no solamente infiltró la mente mía, It has infiltrated many God's people, pero ha infiltrado la mente de muchos de los hijos de Dios. whether it's conscious or unconscious. Mientras puede ser consciente o inconsciente. And we adopt this mistaken idea or belief. Y adoptamos este concepto equivocado, It's just that it shows in different ways with every single one of us. pero se manifiesta de distintas maneras. It depends on how you view it according to your human understanding. Todo depende en cómo tú lo veas en tu perspectiva humana. But one thing that I saw is that we do God's work, Pero algo que yo vi es que nosotros hacemos el trabajo de Dios, but we forget God's design. pero se nos olvidamos del diseño de Dios. We do God's work, Hacemos el trabajo de Dios, but we forget our family. pero se nos olvida la familia. And that's what was happening there. Y eso es lo que estaba pasando ahí. And in some it's going to show as we serve God, but we starve our family.
En algunos se manifiesta como servimos a Dios, pero descuidamos a nuestra familia. We commit so heavily to serving God that we forget them, Nos comprometemos tanto con servir a Dios que nos olvidamos de nuestra familia and we lose balance in our servanthood, y perdemos el equilibrio en nuestro and we servicio. lose sight of what serving God really is. Y perdemos de vista lo que realmente se significa servir a Dios. And then we become very religious, and we use God's word and say, use Matthew chapter 10 verse 37 that says, Inclusive usamos la escritura como Mateo 10:37 que dice, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your child more than me, you are not worthy of being mine. si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o hija más que a mí, no eres digno de ser mío. So in our human understanding, Con nuestra comprensión humana, we take this word out of context. sacamos estas palabras fuera de contexto. Oh, I must serve God, and I have to forget my family. Oh, yo debo servir a Dios y olvidar a mi familia. Didn't God ask for Isaac? No que Dios pidió a Isaac. Okay, so I have to serve God and forget about my family. Ok, so yo tengo que servir a Dios y olvidar a mi familia. I have to sacrifice my family. Yo tengo que sacrificar a mi familia. I must serve God and forget my spouse, my children. Yo tengo que servir a Dios y olvidarme de mi cónyuge o a mis hijos. But this is not what God is saying. Pero eso no es lo que Dios no está diciendo eso. No, church, that's not what God is saying. Eso, iglesia, Dios no dice eso. How can God ¿Cómo es posible que Dios create the family as a divine institution va a crear la familia como una institución divina to reflect His love, para reflejar su amor, His truth, su verdad and to glorify Himself through generations? y glorificarse entre generaciones, But then have us pero luego permitir que nosotros destroy that same family destruyamos esa misma familia that He entrusted us as parents que Él nos encomendó como padres because He called us to serve Him. porque nos llamó a servirlo a Él. It doesn't make sense, No tiene sentido, does it? ¿verdad? God Dios is God. es Dios. I've said that before. Yo lo he dicho antes. And He is not going to go against His own word. Y Él no va a ir contra su propia palabra. And He's not going to use His own creation to defeat or destroy His own creation. Y Él no va a usar a su propia creación para luego destruir otra creación que Él ha hecho. So what's that telling me Lo que eso me dice a mí, is that understanding comes from our own, que ese entendimiento, esa perspectiva viene de nuestro entendimiento humano, not God. no Dios. We didn't filter when we read the word through His Spirit. No filtramos cuando leemos la palabra con su espíritu And we used it in our own y understanding. la utilizamos a nuestro propio entendimiento. So let us stop twisting God's word Tenemos que parar de malinterpretar la palabra de Dios to justify our unhealthy habits. para justificar nuestros hábitos no saludables. Let's stop misinterpreting God's word Dejemos de malinterpretar la palabra de Dios to justify our lack of balance. para justificar nuestra falta de equilibrio. Let us stop using God's word Dejemos de usar su palabra to defend my irresponsibility para defender nuestra irresponsabilidad and my lack of true sacrifice. y la falta de sacrificio verdadero. True sacrifice. Sacrificio verdadero. Because when God called Isaac, Porque cuando Dios llamó a Isaac, it was about the heart, era del corazón, about the heart. era sobre el corazón. True sacrifice. Sacrificio verdadero. God is not going to create the family or Dios give no you va a a crear family la familia to have you destroy it. para luego pedirnos que la destruyamos. That's not God. Eso no es Dios. Jesus already made the ultimate sacrifice. Jesús ya hizo el sacrificio supremo por la salvación. He already died on that cross. Él ya murió en esa cruz. So I and you and I don't need to sacrifice our children's salvation Para que tú y yo no tengamos que sacrificar la salvación de nuestros to hijos save others. para salvar a otros. That's not my job. Eso no es el trabajo de nosotros. Jesus already did it. Jesús ya lo hizo. And I know Y yo sé that these lies que esas and mentiras interpretation
come from a human perspective vienen de una perspectiva humana, because I have Zachariah and Elizabeth porque nosotros tenemos a Zacarías y Elizabeth as proof como prueba that we can serve God que podemos servir a Dios wholeheartedly, con todo nuestro corazón, 100%, 100%, and still have a healthy y family. todavía tener una familia saludable. I have Amén. it right here. Yo lo tengo acá, I have it right here. yo lo tengo aquí. They were priests. Ellos eran They sacerdotes both came from a priestly line. de dos linajes sacerdotales. They are the perfect example Son un ejemplo perfecto to show us para enseñarnos a nosotros that I can serve God que 100%, nosotros podemos servir a Dios but I 100% can also be at home y 100%. también puedo estar en casa 100%. And this word is not just for you, church, Y esta palabra no solamente para ustedes, or for iglesia, you, parents. o para ustedes los papás, It's also for the youth, es para los jóvenes, for the young adults, para los adultos, for a young couple, para una pareja joven, to either prepare, para prepararse, to either to know what to look into someone that you're going to marry, para saber qué buscar en una pareja, or to know who you can pour into. o saber a quién darle un esfuerzo. So there's so much that we can see and so much hope that we can see in the life of this family. Tenemos tanta esperanza y que podemos ver en la historia de Zacarías y Elizabeth. We can see here that Zechariah was a priest, and when he was not on duty, when he wasn't at work, Y Zacarías era sacerdote y cuando no estaba de turno, he was full-time at home. estaba completamente en su casa. We're going to skip real quickly to verse 23. Vamos a dirigirnos al versículo 23. And it says, when Zechariah, week of service in the temple was over, he returned home. I'm sorry, I know I got out of order. I have to listen to God. So sorry for that. Can I get my... cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Soon after, his wife, Elizabeth, became pregnant and went into seclusion for 5 months. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. He was done serving God. Él paró de servir a Dios. He was done serving God. Él terminó de servir a Dios. After he was done serving God, Después que él terminó de servir a Dios, he went home fue a la casa and he took care of business. y se encargó de su esposa. Elizabeth became pregnant. Y Elizabeth quedó embarazada. He took care of his house. Él cuidó de su casa He went back home y él fue a su casa, to his family a su familia, to take care of his family. a cuidar a su familia. That shows me that Es- there's balance there. Eso me enseña que ahí hay balance. Thank you, Father. Gracias, Dios. His temple service was temporary. Su servicio en el templo era temporal, It wasn't permanent. no era permanente. It wasn't like, oh, I have to be there all day. No tenía que estar ahí todo el día. Oh, I have to attend the call at 2 in the morning because I just got to do it. Oh, yo tengo que recoger esa llamada a las 2, 3 de la mañana. No, he went back home. No, él iba a su casa. He understood the importance of being back home as well. Y él entendía la importancia de estar en su casa. They were faithful to God's law, but also they value their marriage and family. Ellos eran fieles a las leyes de Dios, pero también valoraban a su matrimonio y a su familia. That is crucial. Eso es muy importante. There is no record of this marriage of blame or division between them. No hay un registro de culpa o división entre este matrimonio, And we only see that they shared reverence solo reverencia and perseverance y perseverancia, because they prayed. porque ellos oraban They prayed together. They wanted that son so bad. juntos y querían a su hijo tanto, And they didn't give up. y ellos nunca se dieron por vencidos. And they remained together Y ellos se mantenieron juntos, within that waiting time. esperando juntos durante ese tiempo. Children will absorb
Los hijos absorben more from their parents, from the way they live, más de cómo viven sus padres than what they say. de lo que ellos dicen. And trust me, I've seen it with my own. Y yo lo he visto por mí misma. And sometimes it has hurt. Y a veces duele, But that challenges me again. pero eso me reta de nuevo. And God had challenged me even with this word again Y Dios me retó con esta palabra al igual, to tell me para I have to decirme a stay mí que yo me tengo que quedar quieta. I have 2 little ones Yo tengo 2 niñas and my niece y mi that are sobrina always watching. que siempre me están mirando. Not what I say. No lo que yo digo. I can guarantee you that half of the things that I say, they don't know what I said. Les garantizo que ellas no me escuchan ni la mitad de lo que yo Oh, digo, but they're watching me. pero sí me están observando. They're definitely watching me. Me están observando, observan mis acciones, Because I can see the way they talk sometimes. porque veo de la manera en que ellas hablan And I'm like, okay, I got to change that. y yo veo, ok, yo tengo que cambiar eso. If you want to see how you're acting, Si tú quieres ver cómo tú te estás As a comportando como un papá, look at your children. miren a sus hijos. Eso See es how un they espejo. act. Miren cómo ellos se están And portando. you'll see yourself right Te there. vas a ver a ti mismo en ellos. You don't want them to be mean? Tú no quieres que ellas sean malos o sí, malos. Stop being mean. No sean malos ustedes con ellos. You want them to talk right? Ustedes quieren que ellos hablen bien, Then talk to them right. hablen ustedes a ellos bien. Talk to your spouse right. Hablen a su cónyuge bien. Respect your spouse Respeten a su esposo. if you want them to respect Si you. ustedes quieren que los niños los respetan a ustedes. Because they can care less about what you say, Porque a ellos no les importa de lo que ustedes digan, but they care more about what you do. pero a ellos les importa más lo que ustedes And they're going to hacen. do what you do, Y ellos van a hacer lo que ustedes hacen, not what you say. no lo que ustedes dicen. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because everything can sound pretty, Porque todo puede sonar bonito, but it's in the doing, pero en las acciones, it's in the practice es en la práctica where transformation happens. donde la transformación sucede When o we ocurre. truly live Cuando verdaderamente vivimos what we speak. lo que hablamos. So if I say respect, So, si yo digo respeto, then I have to show respect yo tengo que luego dar respeto, ¿verdad? because our children are going to absorb everything. Porque nuestros niños van a absorber todo. And I mean this in general. Y lo digo en general. Who are you mentoring? ¿A quién les estás dando mentoría? Discipling. ¿A quién estás discipulando? Talk less and show them more. Hablen menos y enséñenles a ellos más con sus acciones. And you'll see. Y van a ver The change. van a ver los cambios. Because words can go away, Porque las palabras se van, but actions impact. pero las acciones dan más impacto. And that impact was that's exactly what happened to me when I was in school. Y ese mismo impacto yo lo tuve cuando estaba en la escuela. I saw these students. Yo veía a esos I estudiantes. saw the way they would speak about their Yo parents. veía en la manera que ellos hablaban de sus papás, How they speak about ministry. cómo ellos hablaban del ministerio. And it impacted me so much for so many years Y me impactó mucho por tantos años that it caused the other side of the coin que yo vi el otro lado de la hoja of what I just spoke to you about de right lo que now. yo acabo de leer. The other side was that I didn't want to serve God. El otro lado de eso era que yo no quería servir a I Dios. said, no, 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 no. Yo dije, no. If I'm going to serve you so my family can be destroyed, no thank you, I'm Si good yo voy here. a servirte a ti para que mi familia esté destruida, no lo voy a hacer. And that took me from refusing to serve God for so many years. Y eso causó que yo no quería servirle a Dios por muchos años. I would go to church Yo iba a la iglesia and I would tend here and there, I would help here and there, y ayudaba aquí, hacía cositas pequeñas, but I wouldn't commit myself. pero nunca me comprometía. I wouldn't commit myself Nunca me comprometía. because I was afraid Porque tenía miedo that the moment I would give my all to God que yo le daba el todo a Dios and the moment I said yes to God, y el minuto que yo le decía sí a Dios, I was saying no to my family. yo le estaba diciendo no a mi familia. So I didn't want to do that. So yo no quería So I put comprometerme a a eso. boundary. So yo puse como una línea, una barrera. And I said, God, you can have all this, Yo le dije, Dios, tú puedes tener todo esto, but I'm not pastoring. pero yo no voy a pastorear. You can have all Tú this, puedes tener todo esto, but we're not opening a church. pero nosotros no vamos a abrir una iglesia. I love my daughters way too much. Yo amo a mis hijas demasiado. I don't love the people more than I love my Yo daughters. no amo a las personas más que a mis hijas. So no, So no, I love you, but no. te amo, pero no. I want to see them strong for you. Yo quiero verlas a ellas fuertes And doing that is no.
Y si yo hago eso, no. But that's when my perspective shifts. Pero eso es cuando finalmente mi perspectiva That's when cambió. God showed me this couple Es cuando Dios me enseñó esta pareja and said it's possible. y me dijo, es posible. Because what you've seen Porque lo que has visto is a wrong perspective. es una perspectiva. What you've seen Lo que has visto is human es understanding una perspectiva humana that has not been filtered through my word, que no ha sido filtrada por that mi has not been palabra, filtered through my spirit, que no ha sido filtrada por mi espíritu and it's just knowledge. y solo es entendimiento. And when you take knowledge without the spirit, Y cuando tomas entendimiento sin el espíritu, it's going to take you to one extreme or the other. te va a llevar a un extremo o al otro. It's going to take you to an extreme. Te va a llevar a un extremo. And extremes usually give you a fast response. Y usualmente un extremo te da una respuesta rápida. And that's what we tend to do that. Y por eso es que usualmente lo hacemos. Because we get something back right away. Porque tenemos un entendimiento rápido. But God is not about that. Pero Dios no es de eso. God is about our heart, Dios es de nuestro corazón, about family. de nuestra familia. And He wants us to come and serve Him Y Él quiere que nosotros vengamos a servirlo a Él wholeheartedly, con todo el corazón, knowing that He's first sabiendo que Él tiene el primer lugar. and the rest He's going to add. Y lo resto solo va a ser He una says adición. it. He Él lo says it in dice. the word. Él lo dice en su palabra. To seek His kingdom first. Que lo busquemos a Él primero And everything else will be added onto us. y luego lo resto va a ser añadido. So how is God going to contradict Himself? ¿Por qué Dios se va a contradecir Él? To call me to serve Him Para llamarnos a servir and then have me kill my own y family. luego destruir mi familia. And that's what I learned from Elizabeth and Zechariah. Y eso fue lo que yo aprendí de la historia de Zacarías y Elizabeth. We must be carefully choosing not to serve God, Tenemos que tener cuidado de decir que no vamos a servir a Dios, to say not to expand His kingdom, de decir que no vamos a expandir su reino, because we are afraid of what is going to cost to our family. porque tenemos miedo de lo que eso nos va a costar a nuestra familia. You believe me? You're serving something. Si no están sirviendo a Dios, están sirviendo a otra cosa. If you're not serving God, Si no estás sirviendo a Dios, you are still serving something. estás sirviendo a otra cosa. You're just lying to yourself. Simplemente te estás mintiendo a ti mismo. And you're just using Y están usando that extreme of the coin ese extremo to not serve God, para no servirle a who Dios, really deserves to be served. quien en verdad necesita ser servido, But you're serving something. pero estás sirviendo a otra cosa. We cling sometimes to the story of Eli in the book of Samuel. A veces nos aferramos a la historia de Eli Oh man, because we're so good at the word. en Samuel porque nosotros somos tan buenos con la And use palabra it de Dios to our very own benefit. y la usamos para nuestro beneficio. And we see how Eli and his sons were wicked. Y vemos que Eli era malvado. And Sus hijos eran so malvados. basically he was a horrible father. Y él era un papá horrible. He didn't discipline them. It was just bad. Él no los disciplinaba, Yet he was a priest. pero él era sacerdote. So we say, you see? So decimos, No, I'm not going to serve ¿Ven? God. yo no voy a servir a Dios. Look at what happened to his kids. Mire lo que pasó con los hijos de él. They ended up dead. Todos murieron. And then he died. Y luego él murió. So no, thank you. I'm not serving So you. no, gracias, no voy a servir a Dios. So we use that. So usamos eso, But little do you know pero ustedes no saben that you're still serving something. que están sirviendo a algo And I'm going to prove it to you again. y se los voy a comprobar de nuevo. In Matthew chapter 6, verse 24, En Mateo 6:24, the word says, la palabra dice, no one can serve two masters, nadie puede servir a dos señores, for you will hate one and love the other. porque aborrecerá a uno y amará al otro. That's all I got to read. Eso es todo lo que tengo que leer. You will hate one and love the other. Porque vas a amar a uno So y you're odiar al serving otro. someone. Porque estás sirviendo a If you're una not persona. serving God, Si no estás sirviendo a the Dios, only true God, el único Dios verdadero, you're serving something. estás sirviendo a otra cosa. It can be your job. Puede ser tu trabajo. Oh, but I'm working extra hours to provide for my family. Oh, pero estoy trabajando horas extras para proveer para mi I'm a familia. hustler.
I gotta go and work. soy muy trabajador, tengo que ir a trabajar. Oh, I thought you cared for your family. Oh, pero yo pensaba que tú querías That's why a you tu don't want to serve familia. God. Didn't you tell me that? Tú me dijiste que no, por eso no ibas a servir a Dios, Because you're afraid they're going to get lost. porque tú pensabas que tu familia se iba a perder. So your job, Pero it's ahora- okay to be Tu trabajo, 24/7, dejas a tu familia 24/7 para tu trabajo, but serving God is not. pero no puedes servir a Dios. And you think that you're working 24/7 Y tú piensas que trabajando 24/7 and your children are going to be okay. y que tus hijos van a estar bien. Okay? Eso no es la verdad. So if it's not your job, So, si no es tu trabajo, maybe it's your children's extracurricular activities. tal vez son las actividades extracurriculares de tus hijos Maybe it's their sports. o los deportes de ellos. I know, but I'm doing it. You don't know why. Oh, es que lo estoy haciendo, no sabes por qué. They're going to be good. Ellos van a ser buenos. And I'm paying a lot. Y estoy pagando mucho dinero. They're going to go pro. Ellos van a ser They're going to get a profesionales. scholarship in college. Se van a becar en They la don't have to worry universidad. about Y luego money no voy a anymore. tener que preocuparme por nada. Oh, yeah? ¿Oh, sí? What about God? Y luego que Dios It's a good plan. es una buena plan. Don't get Es me un wrong. buen I don't have plan. anything against sports. Y no tengo nada contra los Because deportes. if you know me, you know I love sports. Porque si ustedes me conocen a mí, saben que yo amo los deportes. I'm that first lady. Yo soy esa pastora. You'll catch me watching basketball, Me pueden encontrar viendo baloncesto, playing soccer. jugando fútbol. So I don't have anything against sports. So, yo no tengo nada contra los deportes. What I have against is the lack of balance in that. Pero lo que yo sí, lo que no me gusta es el balance, el no tener balance en eso. When my children's activities Cuando las actividades de mis hijos become more important than God's house, se convierten más importantes que la casa del Señor, or when my children's activities o cuando las actividades de mis hijos become more important than God's priorities. se convierten más importantes que la prioridad del Señor. Again, it's a good plan to send them to play. De nuevo, se los digo, es un plan I have bueno nothing against that. mandarlos a ir a jugar. Yo no tengo nada contra eso. But have you talked to God about it? ¿Pero han hablado con Dios sobre eso? Is that what God has for them? ¿Eso es lo que Dios quiere por ellos? Or are you trusting yourself? ¿O ustedes están confiando en su entendimiento? Because what if you're robbing your son or daughter of their purpose? Porque ¿qué pasa si ustedes le están robando el propósito a sus hijos? Because it's easier to trust in something that you can see. Porque es más fácil tratar de entender algo que ustedes puedan ver o dependerse de algo que ustedes puedan ver. And that's where I have the problem. Y ahí es donde yo tengo el problema. You need to seek God because God will show you your children's purpose. Ustedes tienen que buscar a Dios porque Dios les va a enseñar a ustedes el propósito de sus He will hijos. speak to you, Él va a hablar, les va a hablar a ustedes, but He won't if you're not understanding the way He wants you to understand. pero no va a hablar con ustedes si ustedes no están pensando en la perspectiva de Él Or if you go to an extreme. o se van a un extremo. Because either of these two extremes, church, Porque cualquiera de esas dos extremos they're bad. son malas. And by me seeing this, Y a yo decir esto, when I saw this and God changed my perspective, cuando yo vi esto y Dios cambió mi perspectiva, I said, I refuse to believe yo dije que yo rehúso creer that God is going to call me que Dios me va a llamar to serve Him a servirlo and sacrifice my family. y como resultado That's a lie. perder a mi familia. Y esa es una mentira. I refuse to believe, Rehúso creer, hear this, escuchen esto, I refuse to believe rehúso creer that the world has a greater influence or impact on my children que el mundo tiene más influencia en mis hijos than I do que yo as a mother, como madre that my husband has as a father, o que mi esposo como padre, that we do as parents, como nosotros como papás or that you as a mentor. o tú como mentor. I refuse to believe that. Yo rehúso creer eso. My God is too powerful. Mi Dios es muy poderoso. The Word of God tells me La palabra de Dios nos dice that Jesus Christ defeated the enemy already. que Cristo Jesús ya venció el enemigo.
So I refuse to believe that lie. So rehuso creer esa mentira. I refuse to believe that my kids' friends Yo rehuso creer que las amistades de mis hijos have more influence on them tienen más influencia en ellos or a greater impact on them o más impacto en ellos than I do as a mom, que yo como madre, than my husband as a father, que mi esposo como or papá that we together as parents. o como nosotros juntos como padres. That's a lie from the pits of hell. Eso es una mentira del infierno. And if you have accepted that, Y si ustedes han aceptado it's time eso, for you to stand up es ahora que ustedes se and start levanten speaking to those lies y paren de hablarles a esas and cast them out mentiras of your house. y hay que reprenderlas de su casa. Because there's nobody Porque no hay that has nadie greater impact que tiene más or impacto, greater influence más influencia in our children en sus niños than we do as parents. como nosotros como padres. Elizabeth and Zechariah showed me that. Elizabeth y Zacarías me enseñaron esto a mí. They said, sí se puede. Ellos me dijeron a mí, sí se puede, Sorry. perdón, It can be done. sí es posible. How do I know that it can be done? ¿Cómo sé que es posible? Can somebody tell me who was their son? ¿Que alguien me puede decir quién es el hijo de Elizabeth y Zacarías? Good listening. John the Baptist. Juan el Bautista. So can it be done? So, ¿puede ser? ¿Es posible? John the Baptist was their son. Juan Bautista era el hijo de ellos. God chose them, Dios los escogió a ellos. but it was their job to remain doing what they had been already doing. Pero era el trabajo de ellos seguir lo que Dios le había puesto a hacer. To continue to be righteous, Que sigan continuando siendo piadosos. to continue to have the discipline to seek God, Seguir siendo disciplinados en las cosas de Dios. to put God first, De poner a Dios primero and not little Johnny. y no a Juancito. It was still God. Todavía era Dios. Johnny had to learn, Juancito tenía que aprender, but he learned from his dad. pero aprendió de su papá. He learned from his mom, Aprendió de su mamá, not from his buddies. no de sus amigos. Yeah, they call him weird. Sí, a lo mejor le dijeron que Juancito es un poquito raro. That's what they call us. Eso es lo que la gente nos dice a nosotros. So what? Y I'd rather be weird yo prefiero ser un poquito rara than to be how do you say, a zombie that just que follows ser como una zombie que solo sigue a los demás with no understanding sin entendimiento and just do it because everybody else is y doing solo it. hacer cosas porque los demás los están Because haciendo. last time I checked, Porque la última vez que yo chequeé, the Word of God tells me la palabra de Dios me dice not to conform to que this no me world. conforme a las cosas de este mundo. That means I gotta be different. Eso significa que yo tengo que ser diferente. That means our children have to be different. Eso significa que nuestros hijos tienen que ser diferentes. They have to speak different. Ellos tienen que hablar diferente. They have to relate to others differently. Ellos se van a tener que relacionar a los demás de diferente manera, But they will only do it pero solo lo van a hacer if we're doing it. si nosotros lo hacemos. Because they will do, Porque ellos van a hacer, once again, de nuevo, what we do, lo que hacemos nosotros, not what we say. no lo que nosotros decimos. So again, So, de nuevo, the one important thing that I learned from this couple la cosa más importante que yo aprendí de in esta 3 pareja, different points, en 3 diferentes puntos, but the one that sums it all together pero lo que suma todo is balance is the bridge of an extreme. es que el balance es la fuente entre los extremos. Balance. Balance. Extremes, Extremos, both sides are lies. los dos lados son incorrectos y son mentiras. Any extreme distorts a reality. Cualquier extremo distorsiona la realidad, It robs you from the truth. daña la verdad And it leads you to damage y te llega el daño emotionally, emocional, spiritually, espiritual and socially. y social. Truth, strength La verdadera fortaleza lies in balance. está en el equilibrio, Where wisdom, donde la sabiduría, where humility, humildad where self-control y dominio propio opens the space for growth, crea un espacio para crecimiento, a space for peace,
un espacio para paz and space for purpose. y un espacio para el propósito. It may not look the way you want it. A lo mejor no se vea como tú te lo imaginas. I can guarantee you. I picture Elizabeth, Les puedo garantizar que cuando yo me ponga a pensar en Elizabeth and I think about those times, y pienso en esos tiempos and I know how cruel that sometimes religion can be. y yo veo qué cruel a veces es la religión, Oh man, she had some type of resilience. y ella sí tenía mucha Resiliencia. resiliencia. To be in public Para estar en el público and to know that she didn't have a son y or a todos daughter. saber que ella no podía tener hijos. She must be thinking, man, I know they're judging me right now. Ella, por cierto, sabía que la gente la estaba juzgando. I know they're judging. What sin am I doing? Ellos a lo mejor decían, ella What probablemente curse do I have over me? tiene un pecado, una maldición. The same with Zachariah. Lo mismo con Zacarías. But you know what's awesome about this couple? Pero ustedes saben lo que es lo más admirable de esta pareja, That the time of waiting que el tiempo de la espera and the time of pain, y el tiempo del the dolor, time of tribulation, el tiempo de tribulación, ya. instead of bringing them apart, En vez de separarlos, oh, I can't stand you no more. You don't give me a son. ¿sabes qué? Yo ya no te quiero, tú no me puedes dar un hijo. Oh, it's you. You're the barren one. O eres tú, eres la que no puedes tener hijos. Instead of causing chaos between them, Eso hubiese causado caos entre ellos dos. en lugar de traer caos entre ellos dos, eh, it brought them together. los unió. Thank you. They prayed together. Ellos oraron juntos. They prayed together. Ellos oraron juntos. And Zachariah was the one that would lead those prayers. Y Zacarías era el que llevaba, The head of the house, era la cabeza del hogar, the priest of the house, el sacerdote del hogar, not the priest of the temple, no el sacerdote del but he was templo, a priest of his house. pero el sacerdote de su He was propia the one that would casa. lead that prayer. Y él era el que corría la oración. Because what did the angel say? Porque ¿qué fue lo que dijo el ángel? Zachariah, Zacarías, Lord, the Lord has heard your prayer. Dios ha escuchado tus oraciones. Zachariah, Zacarías, the Lord has heard your prayer. Dios ha escuchado tus oraciones. And that says it in chapter 23, I believe. En el capítulo 23. No, that's not 23. Where are you going? We're going back. Sorry. Hey. We're on our tour. Verse 12. Versículo 12. Zechariah was shaken and overwhelmed with fear. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. But the angel said, Pero el ángel le dijo, Don't be afraid, Zechariah. no tengas miedo, Zacarías. God has heard your prayer. Dios ha oído tu oración. Your wife Elizabeth Tu esposa Elizabeth will give you a son, te dará un hijo and you will name him John. y lo llamarás Juan. Now, just the name alone is another preaching for another day. Solo en el nombre es otro sermón para otro But I want to día. emphasize today Pero les quiero dar un énfasis. is that God wants thriving Es families. que Dios quiere una familia unida y exitosa. He's calling us to balance. Nos está llamando a nosotros que tengamos equilibrio. Stop using God's word Paren de usar la palabra de Dios on either side of the extreme para entender un extremo and bring it back to the truth. y mejor aféresen a la verdad Bring it back, filter it through His Spirit, y filtren la palabra de Dios por el Espíritu de not Él. to our convenience, No solo por nuestra conveniencia, not to our want. no solo por nuestro querer. Because if it's in the Word, Porque si está en la palabra and the Word is the living truth, y la palabra de Dios es la palabra viviente, I know that I can serve God yo sé que yo puedo servir a Dios 100%, 100%, give Him my all, darle a Él mi todo and have a healthy y family, también tener una familia and saludable. raise prophets, Y crecer a profetas raise pastors, y crecer a pastores raise evangelists, y crecer Raise evangelistas y crecer adoradores raise sport guys or kids,
y tener hijos that will stand up for the truth, que se van a parar con la verdad that will not sway into the world y que no se van a ir con las cosas del mundo and follow the lies of the world. y no van a irse con las mentiras del mundo. Because they saw a mom, Porque ellos vieron a sus papás y or a su they saw a mamá dad, y vieron a sus or papás they saw a parent y vieron a sus padres that stood firm, que se quedaron firmes, that were able to be faithful to the only God. que pudieron ser fiel al único Dios. So God added his blessings to them So Dios añadió a sus bendiciones a ellos by opening the way for their children. para abrirlos el camino para los hijos. That's something that we can learn from this family. Eso es algo que podemos aprender de esta familia. Now you may say, Pastora, you said that this word wasn't for just family or couples. O a lo mejor ustedes están ahí pensando, oh, pastor, usted me dijo que esta palabra no solo para las parejas. I'm not even married yet. A lo mejor yo no estoy casada todavía, Well, you know what? pero ¿sabes qué? God can use you Dios te puede utilizar a ti to use your mouth, para que tú uses to tu use your boca, voice, para que tú uses tu voz and speak over someone, y hables la palabra verdadera sobre and alguien mentor someone y le des mentoría a alguien who doesn't have the blessing to que have a no tiene family, la bendición de tener una familia, who doesn't have a blessing to have a mom or a dad que no tiene la bendición de tener mamá o that papá, follow him pero siguen a Dios. and has believed all the lies the enemy has spoken over O a them. lo mejor creen las mentiras que el enemigo ha puesto sobre las vidas de That he ellos. chose you. Y te escogieron a ti, Or it might be you the one o a lo mejor eres tú that grew up with parents like that. que te creciste con papás así. Because sadly, sometimes, church, Porque tristemente, iglesia, as our children grow up mientras nuestros hijos se crecen and they have the freedom to choose, y tienen la libertad de escoger and they choose to walk away from God, y escogen caminar lejos de Dios, it's not because of the church that they grew up in, no, a lo mejor no es siempre la iglesia en que ellos se crecieron, but the household that they grew up in. pero el hogar en que ellos se crecieron. So maybe God is telling you today, So, a lo mejor Dios te está diciendo a ti hoy, you're going to make the difference. tú vas a hacer la diferencia. You're going to break generational curses. Tú vas a romper las And you're going to be maldiciones and you're going to be the de first generación. one Y tú vas a ser el primero that's going to stand up que te vas a parar to show y enseñar that when we serve God que cuando servimos a Dios wholeheartedly con todo el corazón and we filter everything we do through His Spirit, y filtramos todo lo que hacemos con el Espíritu de Dios, He's going to lead me in balance, Él nos va a llevar a un balance and I'm going to have a healthy y family voy a tener una familia that's going to be saludable on fire for Him y as que va a well. estar en fuego a Él. So I refuse Y rehuso to believe those lies. creer las mentiras. If you're a youth, Si tú eres un joven, there's hope, so much hope. hay mucha esperanza You got so much time to y choose. tienes mucho tiempo para escoger. Yeah, I know he cute. Yo sé que a lo mejor el niño sea lindo. I know she pretty. Oh, yo sé que a lo mejor ella es muy bonita. That's going to go away. Eso se va a ir. He's going to get fat one day. A lo mejor se engorden un día. She's also going to gain weight someday. A lo mejor ella también She'll suba de get peso un wrinkles one día day. y se va a arrugar. The true beauty is in their heart. Pero la belleza es en el corazón. I mean, yeah, you have to be attracted to them, Y sí, tienes que ser atraídos a ellos. and it's going to happen. Y a lo mejor sí va a pasar. But don't look at just what's outside. Pero no solo se enfoquen en lo que es afuera. That's what we all do. Todos hacemos eso. Don't be that one. No seas esa You're persona still on time. que tienes mucho tiempo. God wants to use you as Dios well. te quiere utilizar a ti You have a también. great future ahead Tú of tienes you. un futuro muy, muy bonito enfrente de ti. Stop believing the lies. No se crean las mentiras del enemigo. Your friends think that they know more about more than your parents. Tus amigos piensan que saben más más que tus papás, But we all know that's a lie. pero todos sabemos que eso es una mentira. They're as old as you are. Ellos tienen la misma edad que tú. So que they ti. can't know more than your So, parents. ellos no pueden saber más que tus papás. They pretend. Ellos solo, fingen. So stop listening to them. So, paren de escuchar a sus And amistades start listening to God. y comiencen a escuchar a Dios. You're not too young. No eres muy joven. Stop believing that lie as well. Paren de You're creer esa not too mentira. young. So church, with that being said, So, iglesia, con eso dicho, God is calling us Dios nos está llamando to balance. que balanceemos What area in your life
¿En qué área en nuestras vidas? What area in your servanthood ¿En qué área en tu ministerio or lack of servanthood o falta de is ministerio gearing to an extreme, te está llevando a un extremo or it's on the other side of the coin? o está al otro lado de la... And God is telling you, no, no, no. Y Dios te está diciendo, no, 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 Let's pull it back. regresen a mí, Get in the middle. pónganse en medio, Get to the bridge. busquen un balance. There's balance. Hay un balance. You can serve me, Me pueden servir a mí and I want you to serve y me. yo quiero que tú me sirvas, But understand pero entienden that it's about your heart. que es sobre el corazón. It's about your heart. Es sobre el corazón. And I want you to follow me, Y quiero que ustedes me sigan, but I want your heart, pero quiero tu corazón. not just your time. No solo tu tiempo. Anybody can do what you're doing, Cualquier persona puede hacer lo que ustedes están haciendo, but your heart pero tu corazón is what I care for. es lo que yo anhelo. And that's what God is calling us today, Y church. eso es lo que nos está llamando a hacer hoy. It's not just about parents No solamente es sobre los or papás mom or dad. o las mamás o el papá, It's about the balance. es sobre el balance. What extreme have we allowed ourselves to fall into? ¿En cuál extremo hemos dejado que nosotros caigamos? What extreme? ¿En qué extremo? What distorted God's word in your heart? ¿Qué distorsión tenemos de la palabra de Dios en nuestros What robbed you corazones? from His perception ¿Qué los están bloqueando de la perspectiva de that's Dios? kept you there where you're at? Que los tienen alejaditos de Dios. It's time to stand up Es hora de pararse, because I want to raise a church. porque yo quiero crecer una iglesia. That's what God wants. He wants to raise up a church Eso es lo que Dios quiere. Dios That quiere is crecer bold. una iglesia que es valiente, that is fearless que no tiene miedo and that is ready to fight. y que está lista para pelear. But we can't do that Pero no lo podemos hacer if we're not understanding God's word the way He wants us to si understand no it. estamos entendiendo la palabra de Dios en la manera en cual Él queremos que la entendamos. So today I want to give two callings today. So, hoy voy a hacer dos llamados. Maybe this is the first time that you came Y a lo mejor esa es la primera vez que ustedes vienen acá. and you were like, man, that word was strong. Y yo digo, wow, esta palabra estuvo pesadita. But you know what? Pero ¿saben qué? It's time that we speak the truth. Es tiempo que nosotros hablemos la And verdad. trust me, I'm doing it in love. Y se los digo del fondo de mi corazón, lo estoy haciendo con mucho amor. Because this challenges me as well. Porque esto me reta a mí también. It challenges me Me reta a mí to stay truthful. para que yo me quede firme en la verdad. And God is calling you to His truth. Y Dios te está llamando a la verdad de Él. So if you don't know Him, So, si ustedes no lo conocen a Él, if you don't know Jesus, si no conocen a Jesucristo, He's calling you today Él los está llamando a to be ustedes. part of His house, Que sean parte de su to casa. be part of His family. Que sean parte de la familia de And He's Dios. telling you, son and daughter, I have hope for you. Y Él te está diciendo, hija, hijo, tengo esperanza para ti. I have a purpose for you. Tengo un propósito para ti. And I want to share those for you, Y with te lo you. quiero compartir contigo hoy. So if you've never accepted Christ in your heart, So, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, or you don't know what it is to have a relationship with Him, o no sabes lo que es tener una relación con Él, because you thought it was just to go to church porque tú pensabas que a lo mejor solo es suficiente ir a la iglesia and stop doing a whole bunch of lists of stuff y no simplemente hacer una lista de cosas que no puedes hacer. que no puedes hacer. No, it's not about that. It's not about that. It's No about es having a sobre de eso. relationship with Him, with Eso Jesus. es de tener una relación con Dios. And He's calling you to that today. Y Él te está llamando a eso hoy. So I want to ask that if you haven't accepted